Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Este fin de semana, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos y México anunciaron la creación de un grupo de acción inmediata contra la red de traficantes de personas para investigar y hacer justicia sobre el accidente ocurrido el jueves en Chiapas, en el que murieron 55 personas migrantes. Es una buena estrategia para prevenir el tráfico de migrantes en la región. ¿Qué implica para la política migratoria de nuestro país? Veremos qué piensa la mesa de lunes. Y tras 50 días de recorrido, la caravana migrante que salió desde Chiapas llegó a la Ciudad de México. El gobierno capitalino informó que las personas migrantes serían recibidas, pero anoche se registró un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en la autopista México-Puebla. ¿Se garantiza la seguridad de las personas migrantes? Veremos qué opinan las y los panelistas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el acuerdo que estima de seguridad nacional las obras de infraestructura de la Administración Federal. El acuerdo vulnera el derecho de acceso a la información, como señala el INAI. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. México y 6 países más crearon el Grupo de Acción Inmediata contra la Trata de Personas Migrantes. Según las autoridades, estas redes de traficantes son responsables de la tragedia en Chiapas, donde murieron 55 personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Ayer, el líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, informó además que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, será citado a comparecer, así como quienes son responsables de la política migratoria de nuestro país. Veamos en contexto. Este fin de semana, los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, México y Estados Unidos anunciaron la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas. Su objetivo será investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable del accidente en el que murieron 55 personas migrantes y más de 100 resultaron lesionadas. En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que estos gobiernos buscan trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de personas. Ebrard detalló que cada país asumirá la investigación en su territorio y establecerá un mecanismo para intercambiar información. En la misma conferencia, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, hizo un llamado para que los gobiernos endurezcan las penas de quienes lucran con la necesidad de personas vulnerables. El pasado 9 de diciembre, en el municipio de Chiapa de Corzo, se estrelló contra un puente vehicular el tractocamión, donde viajaban hacinadas más de 150 personas originarias de Guatemala, República Dominicana, Honduras y Ecuador. La Fiscalía General de la República, que atrajo la investigación, atribuyó el choque al exceso de velocidad. El Instituto Nacional de Migración señala que el traslado de migrantes indocumentados se realiza en vehículos no aptos para el transporte de pasajeros, donde viajan hacinados, carecen de alimentación, agua y ventilación, y su integridad física se pone en riesgo. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. También nos acompaña en esta ocasión Eunice Rendón, especialista en temas de migración y seguridad. Buenas noches, Eunice, qué bueno que nos acompañas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Hola a todos. Y Dolores Aragón, académica, investigadora y amiga de este programa. Dolores, ¿cómo estás? Hola Mariana, buenas noches a todos y a todas. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Eunice, comienzo contigo este primer bloque. ¿Qué decir de la lamentable tragedia que vimos el jueves pasado en Chiapas, que reflejó las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los migrantes que cruzan nuestro país? ¿Qué decir también de la respuesta que dieron las autoridades del gobierno federal y desde luego este grupo que se anunció con varios países para combatir el tráfico de migrantes? Bueno, pues efectivamente lo primero a decir es que esto no es nuevo, ¿no? Que es un tema que pasa de manera recurrente. Efectivamente y desafortunadamente más bien, en esta ocasión hubo estas 55 víctimas, más de 100 lesionados, y hemos estado escuchando los testimonios de los que quedaron y son realmente terribles, y las condiciones inhumanas en las que viajaban en estos dos vagones de tráiler hacinados, sin las condiciones adecuadas, desafortunadamente se dan en otros contextos, sobre todo lo hemos visto en los estados del sur y del norte, ya sea en casas de seguridad o en camiones o coches, etcétera, hemos visto desgracias con los migrantes. Entonces, no es un tema nuevo. Segundo,
creo importante recalcar que este es un tema de corresponsabilidad regional, es decir, el presidente lamentó la lentitud de Estados Unidos para aplicar los programas de ayuda en Centroamérica. Sin embargo, esta desgracia tiene más culpables y por eso celebro ahora sí que la puesta en marcha de este grupo especial para el tráfico de migrantes, aunque extrañe que no haya existido antes, porque este es un tema que está a la orden del día y que desafortunadamente cada vez más el crimen organizado también está metido en esta vertiente de negocio que es el tráfico de personas, porque es una vertiente muy jugosa. Es más, si solo calculamos las personas detenidas por Estados Unidos durante este año fiscal, que son 1.7 millones, o sea, sin contar a todos los que sí lograron pasar, equivaldría esto la ganancia aproximadamente a lo que es el presupuesto completo de la Ciudad de México 1.5 veces. Entonces, de ese tamaño es el negocio y por eso se ha vuelto cada vez más riesgoso también para los migrantes, porque hay grupos del crimen organizado, los Zetas, el nuevo cártel del Golfo, cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, todos ellos involucrados. Entonces, creo importante que pues ya esté hoy este grupo. Y algo importante, además del grupo, se debe cumplir con lo establecido en el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que además complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, es necesaria la participación, obviamente, de los países de origen, tránsito y destino, y también muy importante va a ser la coordinación nacional, es decir, en el caso de México, los 3 niveles de gobierno, y yo mencionaría un gran ausente que ha estado en todas estas eventualidades. Hoy ya apareció por este escándalo que se generó después de la muerte de estos 55 migrantes, pero la Fiscalía General de la República ha sido el gran ausente también en este tema, y hay que notar que hay una dificultad importante, porque los denunciantes son personas que muchas veces están en situación irregular, entonces tienen miedo de denunciar, obviamente están amenazados, luego no quieren ratificar, entonces, sí, por obvias razones. Entonces es muy importante apoyarlos de una manera ad hoc y ahí es necesaria la participación de la Fiscalía. Hay que armonizar también algunas leyes y estar muy atentos a los métodos cambiantes de los traficantes que arriesgan a los migrantes metiéndolos por lugares peligrosos, etcétera. Y finalmente se requieren una visión integral de la migración y alternativas migratorias y vías legales para evitar desgracias como lo sucedido. Eder, Eunice dice, cada vez es más peligroso transitar por nuestro país. ¿Qué decir? Desde luego se tiene que investigar y deslindar responsabilidades sobre lo que ocurrió en Chiapas y ahí, como ya dice Eunice, pues parte de la responsabilidad, gran parte la tiene también la Fiscalía de investigar. ¿Qué decir de la respuesta que han dado las autoridades y también celebras la creación de este grupo contra el tráfico de migrantes? Coincido con Eunice de que es lamentable que no existiera desde antes esta coordinación multinacional, porque esta red de grupos del crimen organizado existe desde hace mucho. Yo desde los años 80 he escuchado en el seno de la familia hablar de los polleros que cobraban para de manera clandestina llevar a las personas de México o de Centroamérica a los Estados Unidos, y son grupos de crimen organizado que tenían o tienen acuerdos cupulares también con algunos sectores del gobierno en las distintas instancias en México y también en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que es de extrañar que no hubiera habido un esfuerzo similar antes, porque para resolver este problema de forma regional, no comprender además que con la guerra que desataron Felipe Calderón y continuó Peña Nieto y la forma en la que se fortalecieron los grupos del crimen organizado como empresas multinacionales, por supuesto que también fortaleció a esta red de tráfico de personas. Ya la Subsecretaría de Gobernación el viernes expuso cómo se han detenido a otros camiones, otros tráiler que en situación similar al de que desafortunadamente tuvo el accidente el viernes, llevaban a personas migrantes de Centroamérica y la Guardia Nacional les había detenido. Dieron varias cifras ahí que me parece que son interesantes, pero bueno, pues dentro de todos se les fue este camión, no lo detectaron y sucedió la tragedia. Seguramente así como pudo pasar los filtros de seguridad, seguro ha habido otros que han pasado, y como bien dice Eunice, el problema migratorio no es un asunto de un solo país, es un asunto que se tiene que resolver entre todos los países, y lo que sí me parece
digno de Sí. celebrar es que más allá de las diferencias, por ejemplo, con Nicaragua o El Salvador, que hay profundas diferencias con Estados Unidos, están sentándose a la mesa y están planteando un intercambio de información para resolver este problema que es muy grave, pero que tiene décadas operando en la Bien. región. Alfredo, y efectivamente fue muy cuestionado y ha sido causa de controversia el cómo pasó este tráiler, pues tantos puntos de revisión sin que se hubiera identificado algo irregular. ¿Qué decir sobre lo que pasó en Chiapas y también sobre este nuevo grupo multilateral? Pues hay que recordar que, como ya decía Eunice, pues México ya tiene compromisos internacionales, ya ha firmado acuerdos internacionales para combatir el tráfico de personas. Pues hay que ponerle el acento a la impunidad, a lo que vivimos en México de forma generalizada. El 95% es la impunidad en nuestro país. Y tenemos que hablar de impunidad porque esto nos explica el hecho de que un tráiler pueda pasar 3 retenes de autoridades distintas, de agentes de seguridad distintas y que nadie lo detecte. Ahí hay dinero que está fluyendo. Y el tamaño, ya nos lo decía Eunice en una aproximación de lo que se ha comentado, de que es el tamaño del negocio criminal de estas redes de tráfico de personas, pero yo, Paulina Chavira y yo hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Tonatiuh Guillén, quien fue el primer director del Instituto Nacional de Migración de este sexenio, y que se fue precisamente cuando vio que el plan original que tenía la Cuarta Transformación, así nos lo dijo, que era lo que vimos en los primeros meses del gobierno, pues mutó cuando apareció en la Ley Orgánica de la Guardia Nacional la facultad de perseguir migrantes, personas migrantes. Es lo que hemos estado viendo. Entonces, esto es una violencia institucional y un racismo institucional que empieza desde no permitírseles entrar al país como lo hemos visto, luego perseguirlos con militares con la excusa de tener un mejor control de la migración, que es evidente que no ha sucedido, y después orillándolos a tomar estas vías de muerte, estos trailers de la muerte, como en su momento fue también el famoso tren de la bestia, que tantas historias macabras nos arrojó. Entonces, lo que nos decía Tonatiuh Guillén del tamaño del negocio criminal es que por lo menos cada persona migrante que quiere pasar por todo el país hacia Estados Unidos gasta entre 10,000 y 12,000 dólares. Si estamos viendo que son 30,000 personas, entre 20,000 y 30,000 personas que acuden a este esquema, con estas redes de tráfico de personas al mes, estamos hablando de 200 millones de dólares, probablemente el mes. Es el tamaño del negocio, un negocio de 200 millones de dólares al mes. Sí. 2,400 millones por lo menos de dólares al año. Contra eso es contra lo que se está. Contra eso es lo que impide poder buscar una solución más allá de las palabras en las que nos hemos quedado estancadas, porque lo que, insisto, termino con esto, nos dice Tonatiuh Guillén, que pueden escuchar mañana en el podcast que tengo con Paulina Chavira en Reforma y Spotify, es que sí había una alternativa, sí había un plan muy distinto para poder dar trato a la migración masiva que ya se veía que iba a venir con los cambios que se estaban dando en el propio país y que al final se traicionó y se optó por la vía militar, que ha empujado cada vez más a las personas migrantes a arriesgarse de las formas lamentables como las que hemos visto. Dolores, ¿qué reaccionas a lo que dice Alfredo? Él comenta que hay un racismo institucional y también por otro lado hay quien opina que si bien es acertado pues combatir estas redes que trafican personas migrantes, desde luego que el problema también está en combatir las causas que hacen a las personas emigrar y combatir la desigualdad y la pobreza y las condiciones de inseguridad que enfrentan en estos países de origen, que hacen que puedan pagar incluso las cantidades de dinero que Alfredo ya puso sobre la mesa. Definitivamente, Mariana, yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es que ahora mismo sabemos que sucedió con 55 personas específicamente en Chiapas. Pero el problema es que no son, ni han sido, ni serán 55 personas. Son miles de personas las que cotidianamente se enfrentan a este tipo de situaciones trágicas, este tipo de situaciones que la verdad son extremadamente dolorosas, creo, sobre todo para las personas que vivimos en la frontera, lo vemos todos los días, cotidianamente, y personalmente podría decir además que se puede llegar a cobrar hasta 6,000 dólares, es lo que se dice por aquí en la frontera, 6,000 dólares por transitar, por subirse a este tren, a estos camiones de la muerte,
Y algo bien importante que se nos está olvidando, Mariana, es que también hay niñez migrante. En este tipo de vehículos transportan a niños, a niñas, adolescentes, y es definitivamente uno de los problemas más graves y quizá más crueles que está enfrentando América Latina. Entonces, yo creo que México no puede ser omiso y sobre todo no puede deshumanizarse en este sentido y dejarle el trabajo sucio, como bien decía Alfredo Lecona, a la Guardia Nacional. Y por supuesto, las redes culturales y sociales de las propias comunidades fronterizas, quienes se suman a este tipo de actividades ilícitas, eso también hay que decirlo. Hay redes culturales, hay redes que permiten esta participación a raíz precisamente de, como tú decías antes de esto, a raíz justamente de las necesidades económicas. Mientras sigamos teniendo problemas profundamente económicos tan duros, esta crisis que hay del capitalismo, esta crisis también que nos trajo el neoliberalismo, el fenómeno de la migración no solamente se va a hacer más grande, sino va a ser más cruel y doloroso. Así es, tan solo en lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración ha identificado más de 35,000 personas migrantes. Se nos fue el tiempo de este bloque, Eder levantó la mano, pero vamos a regresar para seguir hablando sobre migración en el siguiente bloque, entonces vamos a hacer una pausa. La caravana migrante que partió hace 50 días de Chiapas se enfrentó ayer a policías de la Ciudad de México que les bloquearon el paso. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.